Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Viales, ESVIAL San Marcos, conformado por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, orientados a la rama de la Ingeniería Vial y Transporte. Primero, quiero agradecer su presencia y el tiempo que nos están brindando para el desarrollo del evento. Sean bienvenidos a esta nueva jornada, la cual nos trae interesantes ponencias. Esperamos que sea de su agrado y que esta, a su vez, pues, pueda contribuir a su desarrollo profesional. Mi nombre es Joseph Álvarez y los voy a acompañar en el transcurso del evento. Con respecto a sus preguntas, pueden hacerlas durante la ponencia en el chat de esta plataforma, la cual es Zoom, y en los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Asimismo, quiero mencionarles que para que puedan acceder al certificado de asistencia, tienen que llenar el formulario de asistencia que se mandará tanto por el chat de Zoom como por los comentarios de la transmisión por Facebook. Quiero recordarles que el Grupo ESVIAL San Marcos se ha formado gracias al esfuerzo de muchos estudiantes. Ahora, para dar inicio a esta segunda jornada y siguiendo con la programación, hablaremos de la hoja de vida del ponente, el Magíster Ingeniero Freddy Sánchez Leal, representante de México. Es ingeniero civil, consultor e investigador con más de 25 años de experiencia en geotecnia y geomateriales para rellenos estructurales y carreteras. Asimismo, tiene una maestría en ingeniería civil por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Además, tiene más de 30 publicaciones en revistas, congresos y otros eventos científicos relacionados con la geotecnia y las carreteras. En 2008, ganó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela por una publicación sobre la aplicación de la metodología Rancodes en geomateriales que comenzó a desarrollar en 1998. Actualmente es director general de Geotech Tips Academy. Démosle la bienvenida al Magíster Ingeniero Freddy Sánchez Leal, cuyo tema será uso de la metodología Rancodes en la caracterización y diseño de suelos compactados para rellenos estructurales y carreteras. Adelante, ingeniero Freddy. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias a todos por esta invitación. Me siento honrado de estar aquí, a todo este extenso público de Perú y de toda Latinoamérica. Una felicitación para todos por asistir a este importante evento. Ya en privado felicité al comité organizador. También otra cosa que debo decir es por la constancia de hacer esto cada tanto tiempo, cada año, y que sea además un trabajo de entregar el testigo a las generaciones que vienen. Eso es muy loable porque siempre escuchamos primeras jornadas, primeras conferencias, pero que tenga esto un mantenimiento en el tiempo habla mucho de estas personas, de las ideas, y esto lo celebro. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta presentación que hago con mucha estima, honor de sentirme invitado en este evento tan importante y con un gusto, como siempre, como maestro pues que soy, de compartir algunas experiencias que pueda haber logrado a lo largo de mi vida profesional. Entonces, les quiero hablar de algo muy personal, que es el método Rancodes para la caracterización, aseguramiento de calidad, para la caracterización, diseño y aseguramiento de calidad de suelos compactados. Al final le agregué esto del nombre original, pero sé que les va a ser de
de utilidad. Ahí tienen mi dirección de correo, porque si quisieran luego contactarme para alguna duda, etc. Muy bien. Este es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Vamos a comenzar con un repaso de mi presentación personal, que ya muy bien lo hizo el ingeniero Joseph y además pues de todo este comité organizador. Vamos a hablar de RAM-Codes, explicarles qué es la metodología, si alguno de ustedes no la conoce o si ha escuchado, pero esta es la oportunidad pues de extendernos un poco más. Vamos a hablar de lo que es la caracterización del suelo, que van a ver que es mucho más allá que solamente clasificarlo. El diseño de este material de suelos que usamos en obras de tierra como carreteras, pero también en estructuras civiles como muros, presas. Entonces, tiene un interés pues, geotécnico y también carretero. Y el aseguramiento estadístico de la calidad, que es de suma importancia también, pues porque de nada vale caracterizar los materiales, diseñarlos, especificarlos, pero si no hacemos el aseguramiento de calidad como Dios manda, por decirlo de alguna manera, pues las cosas pueden ir mal, ¿no? Muy bien, aquí ya está mi presentación, solamente pues agregar pues que trabajo en la consultoría, soy consultor privado aquí en México, porque soy venezolano originalmente, vivo en México, sigo haciendo investigación, sigo publicando con equipos de trabajo, me especializo en los tópicos relacionados con la geotecnia y los geomateriales para carreteras, como los suelos, las mezclas asfálticas, mezclas de concreto, materiales estabilizados para bases y subbases de carretera, con suelo, cal, asfalto, de cemento. Doy clases de maestría en la maestría de vías terrestres del Instituto Tecnológico de la Construcción, aquí de la Cámara Mexicana de la Ingeniería de la Construcción, y soy también director de la Academia Geotech Tips. Es una academia digital donde formamos ingenieros civiles o complementamos su formación en diversas áreas. Y por cierto, uno de los países donde más estudiantes tenemos es Perú, y bueno, agradecidos de poder compartir con ustedes. Buena parte de lo que voy a hablar hoy lo presentamos en la 16ª Conferencia Panamericana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, organizada por la Sociedad Internacional y por la Sociedad Mexicana de Geotecnia, y que se celebró aquí en Cancún, México, en noviembre del año 2019, donde además de la publicación en este artículo que se publicó, ahí está en inglés originalmente, y que conforma un cierre de un ciclo de 20 años de desarrollo, publicaciones y aplicaciones de la metodología RAM-Codes en obras de tierra, y que además fue seleccionada para presentarla de manera oral en la sesión número 9 dedicada a la geotecnia en el transporte, de ese importantísimo evento pues de todo nuestro continente. Comencemos hablando qué son obras de tierra. Las obras de tierra pues pueden ser rellenos estructurales que se construyen con suelo, pero con la finalidad de que soporten cargas, como rellenos para muros, para contrafuertes, rellenos para presas de tierra, en cuyo interés es que tengan una resistencia al cortante importante, en partes de una presa también. Otros rellenos como bases, terraplenes, que sirven para sustentar estructuras importantes, no solamente viviendas, sino estructuras en desarrollo petroleros, gasíferos, por ejemplo. Cualquier obra de terracería también, que es como decir el sustento, la base donde construimos las carreteras o donde vamos a instalar urbanismo, todo eso lleva el material, y requerimos del suelo que tenga un diseño, que tenga que desempeñe durante el uso de esta obra que estamos haciendo, tenga un buen desempeño mecánico,
y que verificamos a través de unos parámetros mecánicos que aparecen en la especificación. Y finalmente también son obras de tierra, las bases y subbases hechas con materiales de suelo original o materiales de suelo estabilizados, ya sea con mezclas mecánicas, con agregado más grueso, o mezclas con agentes estabilizantes como la cal, el cemento, el asfalto, muchas veces también con estabilizaciones electroquímicas, como las de aceite sulfonado, etcétera, todo ese campo. En todo ese campo es donde hablamos nosotros de obras de tierra y a eso es lo que nos vamos a referir aquí. Entonces se darán cuenta que se mueve en el ámbito de la geotecnia y de las carreteras, ¿no? RAMCODES es un acrónimo de su nombre original en inglés, que es Metodología Racional para el Análisis de Densificación y Resistencia de Geomateriales Compactados. Y está en desarrollo desde 1998, pues cuando se publicó, bueno, no se entregamos un reporte a la gerencia general o a la gerencia de construcción de un proyecto petrolero en el oriente de Venezuela, un proyecto muy importante, con unas condiciones de suelo bastante difíciles. Originalmente este método que se planteó era para poder resolver un problema como este. Esta edificación o esta construcción, que era una estación principal para una zona de explotación de crudo en una zona llamada la Faja Petrolífera del Orinoco, donde iban a estar ubicadas, donde se ubicaron plataformas de explotación petrolera, pero plataformas en tierra, a diferencia de las que se ponen en el mar. Una parte del proyecto era construir la estación principal que iba a recibir todo el crudo de las plataformas y luego pues enviarlo por bombeo hasta una zona de refinación a 250 kilómetros al norte. Y en esa zona de la estación principal, las especificaciones constructivas decían simplemente corte el material natural y recompáctelo en terrazas, verificando que alcance al menos el 95% de la densidad máxima seca del ensayo Proctor modificado. Eso era todo. Y pues una especificación muy sencilla que puede costar pues verificar la compactación y que hacer antes el ensayo Proctor y verificar que sea de 95% más. Nada. Lo que hacía difícil esto es que era una zona que por su origen geológico de suelo aluvional tenía una gran variabilidad de materiales que iban desde las gravas hasta las arcillas y cada medio metro variaba el suelo de manera muy importante. Es decir, que si yo excavaba aquí con una retroexcavadora, conseguía grava arcillosa y a 1 metro más allá excavaba y me podía conseguir un limo arcilloso. Y entonces, bueno, ¿cómo compactar al 95% de algo que se mueve tan rápido, de una referencia que se mueve tan rápido? Y bueno, usamos métodos estadísticos y todo, muchas pruebas para poder plantear una metodología, tanto para la caracterización de los materiales, ya el diseño estaba resuelto porque era que había que compactar al 95%, pero también el control de calidad de las terrazas. Y bueno, eso fue pues muy exitoso y la forma como solucionamos eso, que fue a través de un parámetro que llamamos luego FP, para la clasificación cuantitativa del suelo. Tuvimos que crear un método de clasificación de suelos, que más adelante lo explico. Y bueno, y con eso fuimos muy exitosos en ese primer proyecto y después en otros más. Hubo publicaciones, también nos pasamos en el área de las mezclas asfálticas, porque RAMCODES es una metodología para geomateriales. Entonces valdría la pena definir un geomaterial. Un geomaterial es un material que está hecho de tierra, fundamentalmente está hecho de tierra como el suelo, ¿no? Entonces lleva tierra más un agente que hace como estabilizador. En el caso del suelo siempre necesitamos agua para poder lubricar las partículas y conseguir unas mejores densificaciones hasta cierto nivel. Cuando hablamos de mezclas asfálticas, por ejemplo, las mezclas asfálticas son suelos porque la piedra, la arena y el materiales intermedios son suelos a los que le agregamos un agente muy estabilizante muy particular
que es el cemento asfáltico, que cambia su viscosidad con la temperatura, y además en ese apenas 5% con el que participa, pues transforma o puede transformar completamente tanto las propiedades mecánicas del material como sus propiedades hidráulicas, que llamamos la permeabilidad. Y una de las primeras aplicaciones fue la carta de método de clasificación cuantitativa, en este caso muy aplicable para materiales. Se hizo se logró publicar en un journal muy difícil, que es el Journal de Materiales en Ingeniería Civil, de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles. Es una de de los journals de nuestra área más difíciles para publicar, más respetado, con más formas y todo. Y se logró esa publicación. Ya en otra oportunidad podemos hablar de mezclas asfálticas. Solo decirles que esta carta de gradación, que es una herramienta de análisis, y sus parámetros que se utilizan como la relación grava-arena, fueron utilizados, por ejemplo, por investigadores de la Universidad Norteamericana de Maryland, para poder sacar la especificación constructiva para bases y subbases del estado de Minnesota, del estado norteamericano de Minnesota. Entonces es una excelente contribución. En el año 2008 recibimos el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela por esa publicación. Luego en el año 2010 comenzamos con mucha capacitación en Venezuela, y también en el año 2010 comenzamos en ese entonces con estos eventos en línea, con las herramientas con las que contábamos entonces, el Blackboard, un sistema que usaba en ese entonces, por ejemplo, Open English, usaba Blackboard en ese entonces, en 2010, para poder llegar a tantas personas, y esas herramientas las utilizábamos para dar cursos más allá de Venezuela. Hoy día, pues para nosotros, en 2021, luego de la pandemia, hacer este tipo de eventos ya nos parece de todos los días, ¿no? Pero hace 10, 11 años atrás era pues bastante difícil. Pero bueno, cada época con sus retos. En el año 2009, los venezolanos publican un trabajo de 2 años en el que actualizaron su especificación constructiva de carreteras, e incluyeron la metodología RAM-CODES, en este caso en particular los mapas de resistencia, que vamos a explicar más adelante, como una alternativa al criterio clásico del 95% del Proctor como especificación constructiva. Entonces eso fue algo pues bien interesante. RAM-CODES tiene aplicaciones en suelos y en mezclas asfálticas, también en mezclas de concreto Portland, pero son investigaciones ahí que todavía faltan. A lo largo de todo este tiempo hemos podido compartir con clientes en proyectos y aplicar exitosamente estos métodos, o también compartir con investigadores como los del Instituto Mexicano del Transporte, con los que por años trabajamos juntos, hicimos publicaciones en conjunto, y esas pues son de las satisfacciones de la vida. Era lo que hablábamos al principio con los organizadores, del poder hacer las redes de trabajo, de conexiones, que son las que nos van a permitir el éxito en el futuro. Y esto de organizar eventos es una de las mejores maneras de hacer. Pues mucha gente ha estado con nosotros, y yo sobre todo resalto a mi familia y algunos amigos también que han sido muy importantes para este desarrollo. Y siempre el tema de la capacitación. Asistimos a este evento con el gusto de que en estas entregas que hacemos de información, pues se potencia más todo, y muchas personas organizadas pues pueden mucho más que una, y esta es una información muy útil y que merece estar en manos de todos, ¿no? Si quieren saber más sobre RAM-CODES, simplemente lo googlean, ¿no? Escriben RAM-CODES y pues yo lo busqué y me salieron 15.200 resultados. Con las primeras 2 páginas a lo mejor ya seguramente tienen mucha información. Entonces, bueno, siguiendo nuestra hoja de ruta, nos pasamos con el tema de caracterizar. Cuando hablamos de materiales de suelo, siempre vamos al tema de la clasificación. A lo mejor si tenemos algo de información geológica también es importante. Después viene esta clasificación que está basada en la granulometría y en la plasticidad de los materiales.
Pensamos en los métodos de clasificación de suelo, el método SUX o el sistema unificado, o los métodos de HRB para el caso específico de las carreteras, y esos métodos de clasificación del suelo nos devuelven una información muy importante y es poder asignarle un nombre, un tipo, una familia al suelo y ya con eso imaginar cuáles son los comportamientos que vas a tener. Si tienes una grava, tú dices, oh, bueno, va a ser un buen material para bases. Si tienes una arcilla, o va a ser un buen material para impermeabilizar, pero también seguro me va a dar problemas cuando esté en contacto con el agua. Entonces, esa información de la clasificación es muy importante. Pero caracterizar va más allá, y caracterizar significa evaluar cómo se comporta el suelo cuando variamos ciertas condiciones externas, como el contenido de agua, la densidad, el confinamiento, la velocidad y el tipo de carga. Y eso es caracterizar. O sea, clasificar es en potencia, ¿no? Ese nombre, esas características, índices, que podrían tener, ¿no? Y la caracterización es hacer pruebas, ensayos, análisis, para poder determinar, ¿no? Ya con ensayo, cómo se comporta el material, ese material que estamos estudiando, cuando variamos de diversas condiciones, ¿no? de esas variables externas como las que ya mencioné, ¿no? Diseñar un suelo compactado, esta es difícil porque en mi trabajo como consultor, llego y cuando digo, bueno, lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es diseñar el suelo compactado. Entonces me dice, ingeniero, espérese, ¿y cómo es eso de diseñar un suelo compactado? Yo nunca había escuchado. Para mí, los suelos compactados tienen una clasificación A240 o superior, y compáctalo al 95% del producto o más, y se acabó. No hablemos más de suelos compactados. Y resulta que puede ser que sí, pero también hay mucha información más allá que nos es de mucha utilidad, sobre todo en proyectos grandes o importantes, ¿no? Entonces, hay una definición que usamos en RAM-Code sobre diseñar un suelo compactado, y es establecer un grado mínimo de compactación suficiente para que el suelo exhiba la respuesta deseada, bajo las particulares condiciones de hidratación, sobrecarga y velocidad y tipo de carga que tiene el proyecto. Es una definición que nosotros consideramos que es bastante completa, ¿no? No resume todo, pero sí las principales cosas que necesitamos. Entonces, el diseño tiene que producir una referencia de compactación. Aquí usamos el grado de compactación. Hoy día, con estos instrumentos de medición, como el deflectómetro de impacto ligero, que aquí en México ahora mismo está muy de moda. Vamos a estrenar nosotros un curso, por cierto, en el mes que viene del LWD. Ya está listo, solamente falta subirlo y terminar algunas cosas de edición. Aquí en México hay una revolución ahora mismo con ese equipo, como en su tiempo en los 90s, 80s y 90s fue el densímetro nuclear. Pero establecer un grado mínimo de compactación, establecer una referencia de compactación que me permita a mí, una vez que yo mida en el campo, saber que el suelo va a tener ese comportamiento mecánico o hidráulico que el proyecto requiere, con las condiciones de hidratación, si el suelo está seco, húmedo, saturado, sobrecarga si estoy en la superficie o el suelo está en la profundidad, y la velocidad del tipo de carga, si es carga monotónica o si es carga cíclica. En un pavimento no es lo mismo diseñar para una vía rápida que para diseñar para el canal lento o las zonas de intersección donde están los peajes también. Entonces, bueno, eso es muy importante. Pero eso es diseñar el suelo compactado. Entonces, vemos aquí que hay una definición que nos lleva mucho más allá que solamente clasificar el suelo y asegurarnos ese grado mínimo de compactación, que si es importante en la estructura, pues es 100% de compactación, si es intermedia es 95%, y si no es tan alta el tema, entonces es 90 nada más. Es mucho más que... Cuando hablamos de condición, pues hablamos de la hidratación, como esta foto de la izquierda, que es una de las peores condiciones de hidratación, que es la saturación. El tema de la sobrecarga, del material, del suelo,
¿no? Dependiendo del nivel de confinamiento, mientras mayor es el confinamiento, mayor es la respuesta del material y la velocidad y el tipo de carga, ¿no? Todos sabemos que si aumentamos la velocidad de carga, la respuesta de un material va a ser mayor, su modo de elasticidad, por ejemplo, el ángulo de fricción, el CBR, cualquier parámetro mecánico que estemos midiendo va a ser más elevado si nosotros aumentamos la velocidad de carga. Por eso es tan importante seguir las normas mientras ejecutamos los ensayos de laboratorio o de campo. Hablemos de otra cosa que es el aseguramiento de calidad, ¿no? Siempre que he querido pues, hablar de esto y siempre he intentado hacerlo, pero desde que conseguí esto de los glosarios, el glosario de términos para obras de transporte que tiene el Transportation Research Board, que es la autoridad norteamericana en obras de tierra, investigación en obras de tierra, pues tiene secuencia de 6 puntos de cómo viajamos en una obra de tierra, ¿no? Desde su diseño, pues si es el caso de una carretera, pues puede ser el diseño geométrico de la carretera, el alineamiento, el diseño de los drenajes, de la iluminación, de la señalética, de la estructura del pavimento, de los materiales que conforman la estructura del pavimento. Luego que el diseño esté establecido, pues nos pasamos a los planes e inspecciones. De ahí sale pues todo lo que llamamos aquí en México el catálogo de conceptos que vamos a utilizar para la construcción, ¿no? Dividido en tantas partes. Cuáles son las partidas las que vamos a evaluar. Esas partidas se cuantifican en metros cúbicos, toneladas, y finalmente aparecen las especificaciones constructivas, que son el documento, vamos a decir, legal que nosotros vamos a utilizar para poder tanto ejecutar la construcción, ¿no? Como verificarla, ¿no? A través de la supervisión o la inspección. El catálogo de conceptos también nos ayuda a poder planear la obra y además de planearla, dividir pues esta obra en actividades según mi experiencia constructiva y cómo es que voy a hacer la estrategia para construirla y poder luego controlar cuánto de materiales estoy utilizando, cuánto dinero estoy invirtiendo por semana, estoy cumpliendo con los objetivos, etc., ¿no? Eso hay planes y especificaciones. Y luego nos vamos a las advertencias y reconocimientos que tiene que ver con ya la función de la supervisión y de cómo te acepto, te rechazo los lotes de obras que me entregas. El cuarto punto es la construcción, en la que nos vamos a centrar ahorita. La preservación, que llamamos nosotros aquí conservación, que es la evaluación de la estructura. En el caso específico de una carretera, terminar la obra y abrirla al tráfico, allí no termina todo, ¿no? Yo tengo que evaluar mi pavimento para considerar cuándo es el momento en que le voy a aplicar una nueva intervención que me permita a mí entonces conservarla y mantener su nivel de capacidad de servicio alto, como un carro. Pues estoy manejando un carro y si le empieza un sonido, una fallita, tengo que ir rápido al taller a atenderla, porque si la dejo que vaya, pues se le van a ir agregando otras y cuando me quiera dar cuenta, pues ya el carro tengo que invertirle mucho dinero para repararlo. Ese sí me ayuda mucho a entender el tema de la carretera. Y finalmente con esa información planeamos la siguiente actividad y otra vez empezamos el ciclo a diseñar, especificar para contratar y todo. En el cuarto punto, hay un aspecto que llamamos el aseguramiento de calidad, que llama pues el TRB, el aseguramiento de calidad, que está compuesto por 3 entes importantes diferentes, ¿no? Está el proceso de control de calidad que ejerce el contratista, el constructor, que es el principal responsable de la calidad, ¿no? El constructor se acaba de caer un edificio en Miami, en los Estados Unidos. ¿A quién es el primero que llama? Al contratista, al constructor, ¿no? Ven acá, siéntese aquí. Usted es el primero, es el principal responsable de esa calidad, ¿no? Nosotros llamamos
y a nuestro proceso de construcción llamamos la industria de la construcción. En el caso específico de las carreteras la llamamos la industria de la construcción de carreteras. Pero somos una industria muy diferente a otras industrias. Si soy de la industria de los vehículos automotores, entonces yo genero un prototipo, ¿verdad? Y ese prototipo lo someto a pruebas, y una vez que está aprobado, entonces me toca hacer una producción en masa, ¿no? de ese producto que quiero vender. En el caso de las carreteras es diferente, porque el prototipo es el producto que yo voy a entregar. No tengo chance de hacer la carretera y después irla a instalar, no, yo tengo que construirla en el sitio. Entonces es un prototipo que hago de acuerdo a unos planos que ya están aprobados, pero que va cambiando a medida que yo voy construyendo. ¿Por qué? Porque consigo distintas condiciones de suelo, porque consigo nuevos retos, porque esos materiales que solicitaban no los tengo, tuve que hacer otra estrategia, en fin, surgen demasiadas cosas, ¿no? Entonces, pero el contratista debe tener un sistema de calidad que incluye un laboratorio, pero también un manual y una ejecución. Y tener el laboratorio para el contratista es un instrumento con el que son sus ojos ante la obra, ante los materiales, y que le define cuáles son las mejores estrategias para hacerlo, ¿no? Está la función que hace la supervisión o la inspección o la interventora, depende de los países donde estemos, lo nombran de distintas maneras. Y aquí nuestros procesos son distintos, nuestros procesos son de aceptación de la calidad. Nosotros no somos, los supervisores no somos los responsables de calidad, tenemos una corresponsabilidad, pero la responsabilidad más alta es la del constructor. Nosotros tenemos la responsabilidad, entre varias, de aceptar esos lotes de tierra o de obra terminada que nos entrega el contratista, ¿no? Entonces, ahí nuestros muestreos son de aceptación. Tenemos otras herramientas, como lo vamos a ver más adelante. Y en países como aquí en México se estila mucho un aseguramiento independiente, que es como una supervisión adicional, independiente a las dos, que tienen los dueños de los proyectos para poder hacer una verificación adicional de esos valores que están ahí. No en todos por ejemplo, en Venezuela eso no se usa, pero aquí en México sí se usa. Y entonces todas estas tres entes, o posiblemente 2 o 3 entes que participan, forman parte del aseguramiento de la calidad de la construcción, y uno de los requerimientos es que esto sea estadístico, ¿no? Porque por diversas razones que vamos a ver ahora, pero sobre todo porque la construcción o la generación de la resistencia o de la densidad o del contenido de agua o del contenido de cemento o la granulometría de los materiales es un proceso estocástico, ¿no? Y no podemos tener conclusiones deterministas, ¿no? No podemos tener conclusiones deterministas sobre esto, sino que tienen que ser basadas en inferencias estadísticas, en hacer una hipótesis, porque solamente podemos tomar muestras pequeñas, ¿no? Y entonces poder hacer un desarrollo matemático, un análisis matemático que nos permita, ante esos resultados, poder aceptar o rechazar hipótesis, donde nosotros decimos que si aceptamos o rechazamos un lote compactado. Entonces, esto es lo que llamamos aseguramiento de calidad en obras de tierra. Y están hechas estas acciones para proveer la confianza en el producto que estamos entregando, ¿no? Y saber que vamos a tener un servicio satisfactorio. Pero entonces con eso cerramos este ciclo, ¿no? Es importante que una obra tenga una especificación. ¿Y qué especificación? O sea, ¿qué contiene una especificación de obras de tierra? Contiene muchas cosas, pero contiene la calidad de los materiales y cuál va a ser la referencia de los materiales que vamos a emplear para poder construir. Los ensayos de referencia que vamos a usar, qué normas, qué ensayos, porque es importante esto, porque si usamos ensayos distintos podemos tener resultados diferentes, ¿no? Cosas como el espesor suelto de capa para compactar, aunque a veces eso se especifica y en obras importantes se termina verificando o modificando en lo que llamamos el patrón de compactación, que ya es una labor pues, que se hace en conjunto con la supervisión,
para poder dar cuenta de cuál va a ser ese espesor suelto de capa, que es muy importante. Recuerden siempre que el contratista va a querer poner medio metro de material para terminar más rápido, ¿no? Y realmente vamos a querer ir a un espesor que no sea muy pequeño, por supuesto, pero que sea de un tamaño suficiente y que no se pase de allí para que la influencia de la carga de la compactación pues sea la mayor, ¿no? Los requisitos de desempeño de los materiales, de desempeño mecánico, de desempeño hidráulico y las condiciones de evaluación, de qué nivel de confinamiento, a qué velocidad de carga, qué temperatura. Todo eso viene en una especificación de obras de tierra que podría ser una especificación normal que vienen en las normas de nuestros países o normas que se citan internacionalmente, o podrían ser especificaciones particulares porque estamos utilizando una solución que no aparece en las normas, pero que ya probamos suficientemente para poder analizar, y se escriben especificaciones particulares para ese proyecto en sí, ¿no? Y también una una especificación de obras de tierra contiene un plan de inspección, y ese plan de inspección es un documento que esperamos siempre que sea contractual, donde se define pues el tamaño del lote, ¿no? El número de muestras, con qué frecuencia lo vamos a tomar, cuáles son los errores y las tolerancias que podemos aceptar, ¿no? Que podemos tener para aceptar o rechazar un lote de tierra entregada, la obligación de hacer un muestreo aleatorio para que no dependa ni del constructor, ni del supervisor, ni del dueño del proyecto, ni de nadie, y que cada centímetro cúbico de material que compactamos tenga la misma oportunidad de ser medido, y que además ese muestreo aleatorio permite que, que podamos aplicar todos los métodos estadísticos que podemos usar, tanto con las herramientas de control que tiene el contratista, como las herramientas de muestreo de aceptación que tienen tanto el supervisor como el de la verificadora, ¿no? Y finalmente, pues en los planes de aceptación y rechazo, o sea, qué plan de inspección vamos a utilizar o qué método de control vamos a usar. Pero todo eso debe haber en un plan de inspección. Estas cosas las resumí yo de toda una vida de trabajo como consultor geotécnico en esta área muy específica, que es el mejoramiento de suelos, la compactación de suelos. La clasificación cuantitativa es una herramienta de RAM-Codes que transforma las principales características o índices de un material de suelo y los transforma en un número y lo asocia a una escala continua, con la finalidad de correlacionar otras propiedades de comportamiento que nos permitan a nosotros anticipar el comportamiento mecánico o hidráulico de un material a partir de sus datos, de sus pruebas índices, que son pruebas que podemos obtener en 1 o 2 días con ensayos del laboratorio. Por ejemplo, aquí está el parámetro FP, que es un factor característico para suelos con finos plásticos, que usamos por primera vez o que desarrollamos en ese proyecto del año 98 y que después usamos para muchos otros proyectos, pero que esto se publicó en la tercera conferencia de suelos no saturados, organizado por la Sociedad la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, en ese evento en Recife, Brasil, y nos permite organizar un factor característico, que aquí es 1 más el límite líquido en decimal, multiplicado por el pasante del 200, que es F, y dividido por 1 más el retenido número 4, que es la grava. Este factor característico lo metemos en una escala y luego hay una fuerte correlación con el valor de densidad máxima seca del Proctor modificado. También hay una fuerte correlación con la humedad óptima y con el valor del CBR, pero fíjense que, por ejemplo, a medida que FP es más alto, el valor de densidad máxima seca disminuye. Y también podemos correlacionar la clasificación cuantitativa con la clasificación cualitativa, como los FP bajos son típicos de gravas y los más altos son típicos de arcillas, ¿no? Entonces es una clasificación muy útil. También desarrollamos clasificaciones cuantitativas
para las granulometrías de las mezclas asfálticas y de bases y subbases que son empleadas en la construcción de carreteras, ¿no? Esto de la clasificación cuantitativa, entonces, es una parte de RAMCODES donde vamos más allá que solamente clasificar, sino que caracterizamos. ¿Por qué? Porque asociamos a la clasificación un valor numérico que nos es de suma utilidad luego, ¿no? Nos es de suma utilidad luego para poder hacer los análisis de los materiales, incluso son referencias de especificaciones particulares para obras, ¿no? La caracterización del suelo también incluye el uso de mapas de resistencia, que como les comentaba antes, en 2009 pasaron a formar parte de la especificación de construcción de carreteras de Venezuela. Los mapas de resistencia son gráficos de análisis son gráficos donde analizamos en 2 dimensiones la influencia que tienen el contenido de agua y la densidad de un material de suelo en su resistencia, ¿no? Ya puede ser el CBR, el módulo de elasticidad o cualquier parámetro de desempeño, ¿no? Esto es el mapa de resistencia. Ahorita les voy a explicar cómo se trazan. Son bien interesantes porque, por ejemplo, para suelos francamente cohesivos, estas líneas de contorno de valores de CBR, por ejemplo, son prácticamente verticales. Lo que nos explica es que casi no tienen, casi no hay una influencia de la densidad en el comportamiento de un suelo arcilloso o francamente cohesivo, sino que es la humedad la que controla el desarrollo de la resistencia. En este caso sería la succión. Eso es un tema muy importante. En el otro espectro en el otro extremo del espectro de la clasificación de materiales, encontraríamos suelos limpios o poco cohesivos, como esta arena limosa, en los cuales las líneas de contorno de CBR, por ejemplo, entre humedad y densidad, son prácticamente horizontales. Lo que nos dice es que en estos suelos la humedad prácticamente no tiene una influencia en el desarrollo de su resistencia, sino solamente el aumento de la densidad, o sea, que el aumento del contacto entre los granos. Y bueno, y en medio hay una cantidad de comportamientos que son una combinación de todos ellos, ¿no? Para obtener un gráfico de esto se hacen experimentos factoriales, donde se varían el contenido de agua y se varía la energía de compactación para obtener distintos valores de densidad en un rango de trabajo, ¿no? Igual tomando las normas, y luego pues se utilizan graficadores especiales como Origin para obtener estas curvas de contorno de estos resultados. Estos gráficos forman parte, se constituyen como en una huella digital del suelo, y 2 suelos que tengan la misma clasificación podrían tener mapas de resistencia muy diferentes, y por eso es que es importante analizarlos, ¿no? Hay sus criterios para hacerlo, y todo eso lo pueden encontrar en nuestras publicaciones. Entonces, muy bien. Estos mapas de resistencia también nos van a servir para otra herramienta de la metodología RAMCODES que sirve para la caracterización de los materiales, y más adelante lo vamos a ver que nos sirve también para el diseño. Y son los espectros de curvas de diseño del suelo, que son gráficos que relacionan el grado de compactación o cualquier referencia de compactación con la respuesta mecánica o hidráulica del suelo. Aquí están, por ejemplo, módulos de elasticidad en megapascales. Y estos gráficos nos permiten evaluar cómo varía la respuesta con el grado de compactación para diversos grados de saturación. Vean que la curva azul es para 40% de grado de saturación, luego tenemos 50, 60. A medida que vamos aumentando el grado de saturación, va disminuyendo este resultado del módulo de elasticidad para un mismo grado de compactación. Hay sus técnicas para poderlo hacer, que están muy bien establecidas y que nos permiten encontrar esos puntos de intersección y luego, pues, con una transformación de coordenadas, conseguir estos espectros de curvas de diseño que tienen una particularidad que son también verificables en el campo, ¿no? O sea, son comparables a pruebas que se hacen en el campo. Y ahora quiero hablarles de la pirámide de diseño, que es una
herramienta también de Ramcodes. Ahora entramos, ya terminamos la caracterización, ahora entramos en el campo del diseño del suelo compactado y donde usamos estas herramientas, pero para esto existe esta herramienta o modelo conceptual de Ramcodes llamado la pirámide de diseño, donde se agrupan de forma jerárquica los 3 criterios más importantes que existen para diseñar o especificar un suelo compactado. Y preparé un video para ustedes, un video de 5 minutos para que lo podamos ver. Permítanme un momento mientras, mientras lo comparto. La línea del J. Sánchez Leal de Geotech Tips Academy. Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a presentarles en la línea del estudio de suelos compactados una encuesta, una consulta que hicimos a nuestros seguidores de la red de Twitter, cómo diseñan ellos el suelo compactado. Mira qué pregunta tan interesante, vamos a ver. Pero antes que nada, ¿qué es diseñar un suelo compactado? Diseñar un suelo compactado es establecer un grado mínimo de compactación que asegure que el suelo compactado en el sitio cumpla con los requerimientos del proyecto. Y para conseguir esto, según la pirámide de diseño de Ramcodes, este modelo conceptual, existen 3 niveles de cómo poder hacer esto. El primer nivel se conoce como la receta o de cumplimiento, y en este nivel lo importante es verificar la calidad de los materiales, granulometrías, límites de plasticidad, dureza relativa del petróleo, forma del agregado, y lo que hacemos es verificar en campo que se cumpla un grado mínimo de compactación preestablecido en el proyecto, el 90, 95, 100% del producto. En el siguiente nivel, en nivel 2, la especificación también requiere la evaluación de la calidad de los materiales, tal como lo hemos explicado, pero se verifica en el campo el desempeño del suelo compactado, ya sea con un ensayo de placa, con un ensayo de deflectometría como el LWD, ensayos SBR en sitio, penetrómetro dinámico de cono, GeoGauge, martillo Clegg y muchos otros que puedes conseguir. Este nivel es estupendo porque evaluamos la resistencia o el desempeño del suelo directamente en el campo. ¿Sí? No es tan importante el tema del grado de compactación, sino realmente el comportamiento mecánico del material. Este nivel es bien útil para suelos limpios, o sea, en los suelos limpios, pues una vez que están en funcionamiento, el cambio de humedad no va a hacer que cambie ese valor de desempeño que medimos durante la construcción o inmediatamente después de la construcción. También en bases estabilizadas, que ese cambio no va a ser importante a lo largo de la vida útil de la estructura, por ejemplo, un pavimento, un relleno. Pero no es tan adecuado para suelos que vayan a cambiar sus propiedades mecánicas en el tiempo a consecuencia de cambios en la humedad. Para eso está el nivel 3, que es el desempeño del laboratorio, en el que se exige también la calidad, el cumplimiento de la calidad mínima de los materiales, y se verifica un grado de compactación como porcentaje del Proctor, pero que no viene preestablecido, sino que se establece en un diseño estadístico en el laboratorio, con verificación de varios niveles de energía de compactación, por ejemplo, y en un rango de contenidos de agua,
para ver cuáles son las condiciones óptimas de este diseño. Entonces, bajo condiciones de grado de saturación establecidas por el proyecto, confinamiento, velocidad y tipo de carga, se establecen unas curvas de diseño, que es una relación entre el grado de compactación y la respuesta del suelo, y de ahí viene ese grado de compactación. Pues bueno, rápidamente les expliqué esta pirámide de diseño, que es un tanto más extenso de explicar, pero de eso se trata. Sabiendo esto, nuestros seguidores de Twitter, es una comunidad de casi 49,000 seguidores, 273 de ellos nos dieron sus votos, y fíjense que estos fueron los resultados. Les preguntamos, ¿qué criterio usas más frecuentemente para controlar la compactación de lotes de suelos o bases estabilizadas? Y sus respuestas, si las podemos incorporar en la pirámide, fueron en el nivel 1, 50%. O sea, la mitad de nuestros profesionales que nos contestaron, que pensamos que es una muestra representativa de todos, utiliza la receta. El 21% utiliza la verificación del desempeño de campo, y el 29% utiliza las curvas de diseño. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nos emocionamos que la gente utilice ramcodes en esa proporción, ¿no? Ciertamente que no todos los proyectos son tan importantes que requieren un nivel de verificación como los de los niveles 2 y 3, ¿no? La buena parte de los proyectos pues son sencillos, no, el suelo no va a estar especialmente solicitado, en fin, ¿no? Y eso también podría ser la razón de esto del 50%. Además, muy probablemente pues de la falta de conocimiento sobre esto por parte de algunos profesionales, eso indica que hay un trabajo todavía por hacer. Y en el nivel 2, pues sí, cobrando bastante protagonismo las verificaciones con pruebas de desempeño mecánico, lo cual pues habla muy bien de nuestra práctica. En conclusión, hay conocimiento y hay mucho trabajo también por hacer. Bueno, soy Freddy J. Sánchez Leal, encantado de participar con ustedes en esta. Muy bien, me voy a pasar ahora a seguir con la presentación que tenemos aquí. Ok. Pasarme, ya hablamos entonces de la pirámide. Y entonces, una vez que esta pirámide pues, nos muestra a nosotros estas tres criterios principales, ¿no? De los que hay dependiendo. ¿Perdón? Estaba presentando las láminas, no se logra apreciar. Ah, perdón. Entonces, ¿el video sí se vio bien? Por un momento, pero de ahí parece que se quedó congelada en el Word, un Word, o no sé si era parte del video. No se vio bien el video. El video no se vio bien. Bueno, permítanme. Es un error mío. Error mío. Permítanme un momento. Voy a volver a pasar el video. Vamos a regresarnos. Bueno, no pasa nada. Ok. Bueno, solamente alguien que me avise si se ve el video. Ahora sí, ingeniero. ¿Ahora sí? Ok. Saludos amigos, soy Freddy J. Sánchez Leal de Geotech Tips Academy. Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a presentarles en la línea del estudio de suelos compactados una encuesta, una consulta que hicimos a nuestros seguidores de la red de Twitter, cómo diseñan ellos el suelo compactado.
Mira qué pregunta tan interesante, vamos a ver. Pero antes que nada, recordemos qué es diseñar un suelo compactado. Diseñar un suelo compactado es establecer un grado mínimo de compactación que asegure que el suelo compactado en el sitio cumpla con los requerimientos del proyecto. Y para conseguir esto, según la pirámide de diseño de AHAM-CODES, este modelo conceptual, existen 3 niveles de cómo poder hacer esto. El primer nivel se conoce como la receta o de cumplimiento, y en este nivel lo importante es verificar la calidad de los materiales, granulometrías, límites de plasticidad, dureza relativa del petro o forma del agregado, y lo que hacemos es verificar en campo que se cumpla un grado mínimo de compactación preestablecido en el proyecto, el 90, 95, 100% de... Perdón, ingeniero. No hay Al audio. apagar su micrófono se placa apagó todo el video también. con un ensayo de deflectometría como el LWD, ensayos SBR en sitio, penetrómetro dinámico de conos, GeoGauge, martillo Clegg y muchos otros que puedes conseguir. Este nivel es estupendo porque evaluamos la resistencia o el desempeño del suelo directamente en el campo. ¿Sí? No es tan importante el tema del grado de compactación, sino realmente el comportamiento mecánico del material. Este nivel es bien útil para suelos limpios, o sea, en los suelos limpios, pues una vez que están en funcionamiento, el cambio de humedad no va a hacer que cambie ese valor de desempeño que medimos durante la construcción o después, inmediatamente después de la construcción. También en bases estabilizadas, que ese cambio no va a ser importante a lo largo de la vida útil de la estructura, por ejemplo, un pavimento, un relleno. Pero no es tan adecuado para suelos que vayan a cambiar sus propiedades mecánicas en el tiempo a consecuencia de cambios en la humedad. Para eso está el nivel 3, que es el desempeño del laboratorio, en el que se exige también la calidad, el cumplimiento de la calidad mínima de los materiales, y se verifica un grado de compactación como porcentaje del Proctor, pero que no viene preestablecido, sino que se establece en un diseño estadístico en el laboratorio, con verificación de varios niveles de energía de compactación, por ejemplo, y en un rango de contenidos de agua, para ver cuáles son las condiciones óptimas de ese diseño. Entonces, bajo condiciones de grado de saturación establecidas por el proyecto, confinamiento, velocidad y tipo de carga, se establecen unas curvas de diseño, que es una relación entre el grado de compactación y la respuesta del suelo, y de ahí viene ese grado de compactación. Pues bueno, rápidamente les expliqué esta pirámide de diseño, que es un tanto más extenso de explicar, pero de eso se trata. Sabiendo esto, nuestros seguidores de Twitter, es una comunidad de casi 49,000 seguidores, 273 de ellos nos dieron sus votos, y fíjense que estos fueron los resultados. Les preguntamos, ¿qué criterio usas más frecuentemente para controlar la compactación de lotes de suelos o bases estabilizadas? Y sus respuestas, si las podemos incorporar en la pirámide, fueron en el nivel 1, 50%. O sea, la mitad de nuestros profesionales que nos contestaron, que pensamos que es una muestra representativa de todos, utiliza la receta. El 21% utiliza la verificación del desempeño de campo, y el 29% utiliza las curvas de diseño. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nos emocionamos que la gente utilice AHAM-CODES en esa proporción, ¿no? Ciertamente que no todos los proyectos son tan importantes que requieren un nivel de verificación como lo de los niveles 2 y 3, ¿no? La buena parte de los proyectos pues son sencillos, no, el suelo no va a estar especialmente
solicitado, en fin, ¿no? Y eso también podría ser la razón de esto del 50%. Además, muy probablemente, pues, de la falta de conocimiento sobre esto por parte de algunos profesionales, eso indica que hay un trabajo todavía por hacer. Y en el nivel 2, pues sí, cobrando bastante protagonismo las verificaciones con pruebas de desempeño mecánico, lo cual pues habla muy bien de nuestra práctica. En conclusión, hay conocimiento y hay mucho trabajo también por hacer. Bueno, soy Freddy J. de algunos profesionales. Eso indica que hay un trabajo todavía por hacer. Bueno, muy bien. Vamos a seguir ahora. Voy a acelerar un poco el paso porque creo que ahora sí con esto me retrasé un poco, pero vamos a la presentación y culpa mía de que no les pregunté si se está viendo. Ahora la pongo y les pregunto si estamos viendo una lámina en vez del video. Por favor, alguien que responda. Sí se visualiza. Ok, bueno, continuamos. Entonces, una vez que estamos en el nivel 3 de la pirámide, ¿no? Esto de la pirámide surgió porque pues, yo llegaba a mis trabajos, mis reuniones de consultoría, y me costaba mucho explicarles a mis clientes y luego a los clientes de mis clientes y a los entes que participaban en la obra, pues todo esto. Y se me ocurrió crear ese vamos a decir, modelo conceptual para poder facilitar las cosas y ubicarnos donde estamos. Como verán, esto no significa que uno es mejor que otro, sino que es más adecuado dependiendo del proyecto en el que esté. Entonces, hablando en el nivel número 3, el diseño simple viene del uso de los espectros de curvas de diseño que provienen a su vez de los mapas de resistencia, de la intersección de los mapas de resistencia con las curvas de saturación, y hacemos una transformación de coordenadas para obtener esos espectros, ¿no? Con diferentes condiciones de hidratación, de suelo seco, húmedo y saturado, ¿no? Está el diseño simple, en el que el proyecto a lo mejor establece un solo grado de saturación, una sola condición de hidratación, y el gráfico pues tiene en las X el grado de compactación y en las Y tiene el valor de CBR o módulo de elasticidad o cualquier parámetro que hayamos escogido para funcionar. Hoy día usamos módulos de elasticidad del LWD, también son muy útiles, y simplemente comparamos el grado de compactación, cuál es el valor de resistencia o de CBR, por ejemplo, del material que va a tener para un determinado grado de compactación, y lo comparamos con el requerimiento. Esto puede hacer que nuestro número de pases o que nuestro grado de compactación sea más pequeño o más grande que el mínimo del proyecto. Hay suelos que son de tanta calidad, ¿no? Y los requerimientos de la especificación de la obra pues son tan pequeños que en combinación no necesitamos que se compacten tan alto, ¿no? En una obra pequeña no importa darle un pase o dos pases más o menos, eso no tiene ninguna influencia, pero en un proyecto donde estamos colocando 10.000 metros cúbicos de tierra al día, un proyecto de 500.000, 1.000.000, 3 millones de metros cúbicos de tierra, en el que vamos a estar 6, 8 o 10 meses moviendo tierra, sí tiene mucha influencia dar uno o más pases, ¿no? Tiene una influencia económica y de tiempo muy, muy grande. Y es donde este tipo de apreciaciones pues importa mucho, en el nivel 3, por eso. Entonces, y hay otros suelos que son tan pobres o en combinación con un requerimiento de especificación pues muy alto, que ese grado mínimo de compactación que aparece en una especificación, 95, 98, 100%, no es suficiente para que el suelo desarrolle la resistencia que el proyecto requiere. Entonces tengamos que o compactar más todavía o decidir cambiar de material o estabilizarlo mecánicamente al mezclarlo con otro más grueso o aplicar algún agente para resolver. Entonces,
Entonces, estos métodos de análisis, estos métodos de diseñar, también nos permiten tomar decisiones sobre el uso del suelo o ese material de suelo como material. Y hay un tipo de diseño compuesto que usamos típicamente en los métodos AASHTO, como el AASHTO 93 para arriba, para diseñar los materiales usados en pavimentos, donde tomamos en cuenta curvas de diseño para diversos grados de saturación. Un grado de saturación que evalúa el suelo seco, otro grado de saturación que evalúa el suelo húmedo y otro grado de saturación que evalúa el suelo pues saturado, entre comillas, ¿no? Que son 100, 70 y 50% aproximadamente. Entonces se obtiene un CBR de diseño, que es un promedio pesado, dependiendo del número de días, del número de meses, perdón, que pasa ese suelo en esa condición de hidratación a lo largo de un año de diseño. Y usualmente esa información la obtenemos de mapas de pluviosidad o de hidratación de suelo de cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, estos métodos de diseño pues son bien interesantes con eso. Terminando lo del diseño, pues nos damos cuenta que podemos ir desde lo más simple hasta lo más complejo en el área de diseño. A esto le podemos incorporar temas de succión, temas de comportamiento del suelo en una cámara triaxial, la succión controlada, todo, ¿no? Los campos son infinitos dependiendo pues del tiempo que tengamos, de la inversión disponible, de la importancia de la obra, de los equipos de laboratorio con los que contemos o los requerimientos del proyecto. Pues aquí cabe todo, ¿no? Pero este tema simple vamos a decir, de este modelo de la pirámide de diseño y estas herramientas como los espectros de curvas de diseño y los mapas de resistencia, pues son el fundamento para poder entender todo y transformar estas metodologías o estas herramientas que tenemos de análisis en una metodología de diseño que podamos utilizar, que sea fácil de transmitir y de implementar. Porque siempre está el problema de que en teoría podemos hacer un montón de cosas, pero cuando lo llevamos al uso en el campo, pues se hace muy difícil. Uno de mis mejores maestros, el doctor Miguel Romo, organista del Instituto de Ingeniería de la UNAM, me decía, mire Sánchez, si usted no transforma sus evaluaciones que está haciendo sobre los materiales, no la transforma en límites líquidos, límites plásticos, índices de plasticidad, relaciones de vacío, pues no estamos haciendo nada. Entonces, él lo que me decía, una de los investigadores pues, más avanzados que he conocido en persona sobre el tema de los materiales de suelo, me decía eso, que tenemos que aterrizar en índices que son útiles para poder aplicar en nuestros proyectos y aplicarlos con facilidad y que sean fácilmente comunicables. Pasemos entonces a la parte final, ya para terminar, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el aseguramiento estadístico de la calidad? Ya sea de que hacemos un muestreo de aceptación, que son herramientas típicas tanto de la supervisión o inspección como de la verificadora, y a veces también del sistema de calidad del contratista cuando tiene que recibirle materia prima de algún proveedor, ¿no? O cuando la obra es tan grande que yo como contratista subcontrato a otras empresas para que me hagan trabajos más pequeños y yo tengo que hacer, mi sistema de calidad tiene que fungir como una de inspección o supervisión de esos trabajos, ¿no? Puede hacer todo lo complejo que se quiera. Por ejemplo, un muestreo de aceptación para obras de tierra, lo dividí aquí en 4 pasos. Primero, fijar el tamaño del lote. Eso viene de la especificación. Esa es una de las revisiones que hacemos. De los primeros trabajos que yo hago cuando voy a la consultoría es, denme la especificación constructiva. O sea, ¿dónde está? ¿Cuál es el plan de inspección? Eso se lo pido. Regularmente no está y hay que hacerlo, pero tenemos que empezar por ahí, ¿no? En la parte de las que es más importante. Fijar el tamaño del lote. Se estila que el lote de la obra terminada en media o una jornada completa. Eso es lo que hacemos típicamente en Venezuela. Eso está en las normas
en Venezuela. Aquí en México pues son más específicos y esta norma que aparece ahí en la pantalla, para bases y subbases, establece que el lote será de 250 metros de longitud cuando tenemos bases y subbases para carretera, por el ancho de trabajo, ¿no? Luego, el tercer paso es... el segundo paso estaba aquí. Bueno, no sé qué hizo. Entonces, una vez que está establecido esto, realizamos un muestreo aleatorio. Sin el muestreo aleatorio no hay paraíso. En norma mexicana se establecen estas directrices para hacer un muestreo aleatorio. La idea es ubicar las mediciones. Esta es la planta de una carretera y la dividimos en varias secciones a lo largo de las progresivas o el cadenamiento y poder decidir cuáles son esos puntos donde vamos a medir, que ese punto donde vamos a medir no dependa de ti, no dependa del supervisor, y no dependa de nadie, ¿no? Sino que dependa del azar. Para eso usamos la teoría de juego. Esto es muy importante. Y luego ejecutamos un plan de inspección, ¿no? Como por ejemplo aquí en la norma mexicana, utilizamos el de esta norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde hacemos inferencias estadísticas para comparar. En Venezuela utilizamos un método del doctor Centeno, donde usamos un plan de protección fija, que es un método también de hipótesis, pero con la particularidad de que deja fijo el error número 2, que es el error del supervisor o del dueño del proyecto, en el que yo, aceptando un lote, yo corro el riesgo de, al aceptar un lote compactado, de que me estén entregando una obra por debajo de la resistencia. Un error del que no me puedo librar. Lo que sí puedo hacer es fijar ese error, esa probabilidad de que me equivoque, en un valor relativamente pequeño que anda regularmente en orden del 5%. Y las normas internacionales, por ejemplo, emplean la norma ANSI Z14 o Z19, dependiendo de si lo que mido es cuantificable o es de un continuo. Y esas normas están basadas en el método AQL, por Acceptance Quality Limit, que bueno, que ha sido de toda la vida, pues los llamados estándares militares, que han sido pues empleados con muchísimo éxito y todavía los utilizamos para estos procesos de aceptación, ¿no? También para el contratista, para su control interno y para poder demostrar la calidad ante los demás, se utilizan las cartas de control, que son gráficos que nos permiten mostrar la media y cómo varía el proceso en cada una de las mediciones que hago. Las cartas de control sirven para evaluar la calidad de lote a lote, no dentro del lote. Dentro del lote uso las herramientas anteriores, las de inferencia estadística, las de hipótesis, los AQL. Para la medición de la calidad, cómo evoluciona la calidad lote a lote, utilizo las cartas de control. También están aquí en norma mexicana. Estos mexicanos son muy afortunados que aparecen sus normas completas con esto, ¿no? Estas cartas de control nos sirven para estabilizar procesos. Estabilizar procesos significa disminuir la variabilidad, que no se dispare, ¿no? Y también para el monitoreo, para poder mostrar o demostrar, inclusive ante toda la obra, cómo va la calidad expresada en el grado de compactación, en la resistencia a la compresión, en el contenido de asfalto, en la variación del tamiz del pasante del tamiz número 200 en la producción de una mezcla asfáltica, por ejemplo, ¿no? Y esas son las cartas de control. Aquí está, ¿no? Ahí de estas cartas de control pues tienen zonas de aceptación, zonas de corrección cuando tenemos que mejorar y las zonas de rechazo, ¿no? Concluimos. Entonces, les hemos presentado hoy un método llamado RAM-CODES que nos permite caracterizar el suelo, los materiales del suelo compactado, que es mucho más allá que clasificar, ¿no? Sino que es evaluar el comportamiento ante diversas condiciones. Luego diseñar el suelo compactado, que es establecer esa referencia de compactación, un grado mínimo de compactación, otra referencia como una medición de respuesta, y evaluar si ese grado mínimo de compactación o esa referencia nos permite obtener el parámetro de desempeño que el proyecto requiere bajo esas condiciones externas de grado de saturación, confinamiento,
establece el proyecto. También, a pesar de que caracterizamos, a pesar de que diseñamos, nunca podemos dejar de lado coronar esa actividad con las actividades de aseguramiento estadístico de la calidad. ¿Y por qué tiene que ser estadístico? Porque el proceso de construcción genera una distribución de los parámetros evaluados por los de desempeño o los de referencia, una distribución estocástica, no es un proceso estocástico, un proceso aleatorio, y nosotros solamente podemos tomar decisiones sobre ello con base en estos métodos estadísticos. El método RAM-CODE se adapta a cualquier norma. Ustedes pueden ver aquí que los puedo usar con las normas venezolanas, las puedo usar con las normas mexicanas, las puedo utilizar con las normas AASHTO norteamericanas, con cualquier método, inclusive de ensayos diferentes, porque se adapta a todo. Es simplemente un método de análisis de los resultados, ¿no? Para poder tomar las mejores decisiones. Y bueno, es un método que tiene abundantes referencias bibliográficas, como lo vimos. Aquí yo también lo pueden buscar en internet y me pueden conseguir a mí aquí en mi perfil como investigador, con muchas publicaciones. Hay muchas publicaciones y citas a estas publicaciones que han hecho en muchas investigaciones, pero estas investigaciones que están aquí puestas son arbitradas, ¿no? Entonces, es la diferencia, que son publicaciones en revistas y son arbitradas. Y bueno, les agradezco mucho, perdón que me pasé un poco del tiempo. Gracias otra vez por esta invitación, gracias por la atención, la amabilidad que han tenido conmigo. Y espero que esto les sea de mucha ayuda, utilidad, como ha sido para muchos otros profesionales. Y bueno, aquí quedo complacido, esperando escuchar o leer sus preguntas, y que con gusto trataré de atender, si no, pues en otra oportunidad las responderé. Muchas gracias, ingeniero Freddy Sánchez Leal. Y ahora, continuando con la programación, le voy a dar el pase para la ronda de preguntas al compañero Álvaro Díaz. Adelante, Álvaro. Gracias, Joseph. Buenas tardes. Ahora, continuando con el evento, vamos a pasar a la ronda de preguntas que realizaron los participantes en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos una primera pregunta de Isaquiel Landa, que nos dice: ingeniero, para el CBR de una base hidráulica, ¿solo se prepara un espécimen de 56 golpes por capa? Ya que en la normativa eso no se menciona. Ok. Bueno, me imagino que es una especificación. Eso podría ser en Venezuela o tal vez en México. Para aplicar RAM-CODES y sacar los métodos, los mapas de resistencia, por ejemplo, que sería el fundamento de todo, hay una metodología específica para hacerlo, para poder encontrar estos valores de resultados y poder trazar las curvas. Si yo hiciera con una sola energía de compactación, no tendría data suficiente para trazar los mapas, ni mucho menos para trabajar los espectros de curvas de diseño. Lo que sí es que una vez que yo tengo el mapa, una vez que yo tengo los espectros de curvas de diseño, yo puedo evaluar ese nivel de densificación que alcanzo, en este caso, para bases hidráulicas con una energía de 56 golpes, y evaluar cuál es la respuesta para esa energía en particular, y de ahí tomar las decisiones, ¿no? O sea que sí podríamos utilizarlo con otras especificaciones que no incluyan el sacar toda esta cantidad de resultados, ¿no? Esto es entender, porque realmente lo que nosotros pretendemos entender es cómo se comporta el suelo ante un rango importante de parámetros de trabajo, como el contenido de agua y la energía de compactación. Gracias, ingeniero. Tenemos una segunda pregunta de Ismael Ron, que nos dice: ¿se puede utilizar correlaciones del módulo de estabilidad con CBR en caso de no tener equipos de laboratorio donde obtener el módulo de elasticidad?
Bueno, un saludo hasta Venezuela o hasta España para el ingeniero Ismael Ron, un súper experimentado ingeniero venezolano. Sí, o sea, ya vamos a decir, el tema de las correlaciones, una vez que uno define el parámetro de respuesta con el que va a analizar, pues al tomar esa decisión, pues ya estamos corriendo con los riesgos de la interpretación con correlaciones, o si realmente lo estoy evaluando con un equipo, o como sucede con el módulo de elasticidad, pues que dependiendo de las condiciones de evaluación voy a tener diferentes valores del módulo, pues ya es una decisión del investigador o del que está haciendo el proyecto. Si de CBR se pasa a módulo, eso lo puede hacer con toda libertad y sigue teniendo los mismos riesgos normales que conocemos de pasarnos de una cosa a otra, pues de un CBR a un módulo de elasticidad, ¿no? Eso no tendría mayor inconveniente porque no altera ese riesgo de interpretación, viene siendo el mismo. O sea que sí lo pueden utilizar, si es su deseo, lo pueden utilizar. Gracias, ingeniero. Tenemos una tercera pregunta de Isaquiel Landa que nos dice, para el cálculo del CBR, al compactar el CBR al 100%, ¿nos debe dar la misma volumétrica parecida a la masa volumétrica seca máxima? No necesariamente. De hecho, precisamente los mapas de resistencia y después la interpretación a través de espectros de curvas de diseño nos muestra que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Para muchos suelos, como vimos en esos suelos arcillosos, el aumento de la densidad en nada que tiene que ver con el aumento del CBR, sino que lo que controla es la humedad o el cambio de la succión. En los suelos puramente limpios sí únicamente controla toda la densificación. Entonces, gracias por la pregunta, porque nos permite reforzar el hecho de que necesitamos hacer un estudio particular para cada tipo de suelo, porque esas condiciones en las cuales desarrolla la máxima resistencia, pues son muy particulares del suelo. Entonces, por eso necesitamos caracterizarlo a través de estas herramientas, como el mapa de resistencia y el espectro de curvas de diseño. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Gabriel Sebastián, que nos dice, ¿se puede tomar como densidad máxima de referencia para chequeo del grado de compactación de una base estabilizada la densidad promedio de los especímenes moldeados para medir la resistencia? No lo creo conveniente. Usualmente lo que hacemos para medir la densidad de referencia en el proyecto, en la especificación constructiva o en el plan de inspección, viene definida cuál es esa densidad de referencia. Usualmente es la densidad máxima seca del Proctor, se ha modificado de estándar, dependerá de esa selección, y conviene que esa energía de compactación sea igual a la energía o parecida a la energía de compactación que vamos a usar en el campo. Es decir, yo puedo hacer un Proctor modificado en el laboratorio, pero en el campo voy a usar una compactación con un equipo ligero, ¿no? Entonces, no. Tiene que ir una cosa con la otra para establecer las referencias de compactación. Otro criterio también es hacer un plan, un tramo de prueba y ver cuál es la densificación máxima a la que se alcanza después de un determinado número de pases antes de que caiga el grado de compactación por el fenómeno de descompactación que causa la fatiga del material, ¿no? Eso es una prueba que se hace en tramos de prueba y podría ser esa densidad, bajo ese criterio, una densidad máxima seca que se utilice como referencia para determinar la relación. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Lisbeth Baque, que nos dice, ingeniero, ¿en los límites de plasticidad se está trabajando con la misma cantidad de golpes ahora en el año 2021? Sí, que yo sepa no ha cambiado para determinar el límite líquido.
hasta donde yo sé, es 25 el número de golpes de la Copa de Casagrande para definir el límite líquido, ¿no? 25 golpes para que se cierre o sea, el número de golpes para que se cierre esa abertura. Así que no, que yo sepa, no ha cambiado. Si ha cambiado, por favor infórmenme, pero no creo, sería algo que se habría conocido en todas partes. Y no creo que haya cambiado, porque son 100 años de registro, ¿no? 100 años de registro sobre los límites de consistencia, con todos y sus errores, pero son siempre esas las referencias, ¿no? Ya sea que lo hagas con Copa de Casagrande o con su equivalente con las pruebas de cono inglés, ¿no? que es lo que utiliza la normativa europea, en vez de la Copa de Casagrande que usamos aquí en América. Gracias, ingeniero. Ya para ir cerrando con la ronda de preguntas, tenemos una última pregunta de Edwin, que nos dice: ingeniero, de los 3 métodos de diseño usados en las pirámides Rancodes, según su criterio, ¿cuál es el más efectivo y seguro para un diseño? Gracias por la pregunta. Sí, como yo lo dije, no, realmente ninguno de los 3 niveles es mejor que el otro. No, porque uno sea el que esté más arriba va a ser mejor que el de abajo. Porque las cosas van a depender del tipo de suelo y de la importancia de la obra. Si yo estoy haciendo un relleno para unas casas, un relleno como de medio metro, no hay mayor cosa, no hay ninguna necesidad de emplear los niveles 2 o 3 de la pirámide, ninguna necesidad, ¿no? Porque el suelo no va a estar mayormente comprometido, los esfuerzos van a ser relativamente pequeños. Ahora, si estoy construyendo una autopista, si estoy construyendo un relleno para una presa, un relleno estructural para soportar unos tanques en un proyecto petrolero, oye, ahí sí que sí me tengo que ir a los niveles 2 si el suelo es limpio, o al nivel 3 si el suelo es granular con plástico, y necesito evaluar todas estas cosas, aumentar la inversión, por supuesto, en evaluación, y eso me llevaría a estos 3 niveles. Lo que está mal sería emplear un método, un nivel, ¿no? Un criterio cuando no le corresponde. Por ejemplo, si en el primer proyecto yo uso el nivel 3, pues estoy tirando el dinero y el tiempo. Entonces, por tanto, estaría mal. Y en el último proyecto que les mencioné, si uso el 1, probablemente estaría arriesgándome a que hubiera una falla en el relleno, porque yo no lo evalúo como se requiere para ese proyecto tan importante. Entonces, ninguno es mejor, solamente que lo que está mal es no utilizar el que corresponde para la situación de la importancia del proyecto y del tipo de suelo que estamos evaluando. Pero gracias por la pregunta. Ok, ingeniero. También acabamos de reclutar algunas preguntas de la plataforma de Facebook, y nos dice Luis Paredes, ¿no? Ingeniero, ¿cómo diseñar una compactación adecuada de suelos granulares con rodillos vibratorios? Bueno, funciona muy bien, porque si el suelo es granular pero tiene plasticidad, utilizamos como referencia el ensayo Proctor. Si el suelo es granular limpio, lo más probable es que debamos utilizar una mesa vibratoria y el estado más suelto para poder definir lo que llamamos el criterio de densidad relativa para la compactación. Entonces, empezamos por ahí, por ver si es suelo granular, si es limpio, usamos criterio de densidad relativa, y si el suelo es granular con fino, utilizamos el ensayo Proctor y utilizamos el grado de compactación. Eso sería. Luego, obviamente, hacemos la evaluación en el laboratorio con cualquiera de las metodologías que hemos establecido para variar energías de compactación y contenidos de agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un suelo limpio,
lo más probable es que no, de hecho, si es un suelo limpio no tenemos que hacer mapas de resistencia. En un suelo limpio simplemente aumentamos el grado de compactación para ver cómo ese grado de compactación afecta a la densidad que vamos a obtener y en último caso de la resistencia, si es que es nuestra preocupación de diseño. En el caso de un suelo granular con finos plásticos que tenga superficie específica, entonces pues hay que analizar al estilo de los mapas de resistencia y los espectros de curva de diseño para hacerlo. Y para cerrar la pregunta, para asegurarnos de que sea el método adecuado, pues esto lo tenemos que probar en el llamado tramo de prueba, que es un tramo de unos 25, 30 metros de longitud por la mitad de un ancho de vía, donde nosotros probamos diversos espesores de capa, o probamos el humedecimiento, intimación del material, probamos la energía de compactación, el número de pases, probamos la frecuencia de compactación, el peso de los compactadores. Esos son los llamados tramos de prueba y que se estilan mucho en obras grandes, importantes, donde debemos asegurarnos en campo cuáles son las mejores combinaciones de esos parámetros que mencioné para conseguir una compactación óptima. Entonces, yo lo haría de esa manera. Gracias, ingeniero. Ya ahora sí, para ir cerrando con la ronda de preguntas, tenemos una última pregunta de Alberto Alarcón, que nos dice, ingeniero, sin el control de calidad y al terminar el control de compactación, ¿no sale el rango de aprobación? ¿Qué hacer para mejorar la capa de muestra? Pues muy bien, muy buena pregunta. Pues todo dependerá, ¿no? Todo dependerá de cuál fue la causa del rechazo. En algunos proyectos, la referencia de compactación no solamente es el grado de compactación, sino también la humedad. Entonces, si la humedad está muy baja, por ejemplo, el suelo resultó muy seco, entonces lo que conviene es remover la capa completa del material que queda agrupado en camellones, volver a pasar la ballena o el tanque con agua y humedecer. Luego viene la motoniveladora para intimar el material, mezclarlo en varios pases y luego la motoniveladora termina tendiendo la capa y ya luego entonces se hace la compactación y se vuelve a evaluar el nivel de densificación y si lo hicimos bien, lo más probable es que alcancemos el grado de compactación necesario para que en el resultado, pues nuestro propio sistema de calidad nos lo apruebe. Y luego se lo podamos entregar al supervisor. El otro caso es cuando está bien la humedad, pero todavía no alcanzamos el grado de compactación. Entonces, lo más probable es que tengamos que dar 1, 2 o 3 pases adicionales al material tal como está para aumentar ese peso volumétrico o la densidad y aumentar así el grado de compactación hasta superar el valor mínimo que se nos ha requerido, ¿no? Entonces, pues la estrategia a seguir luego de que nos rechazan un lote, específicamente si tenemos un sistema de control de calidad interno, ese sistema de control de calidad va a identificar esa falla y nos va a decir, mira, no te la apruebo, aquí está una no conformidad y de una vez me da el consejo para yo poderlo mejorar. Pero esas serían las dos alternativas. También puede suceder que tenga agua en exceso. Y si tiene agua en exceso, lo que conviene es abrir con la uña un dispositivo que siempre está en la parte lateral de la maquinaria, de los tractores, por ejemplo, y es un aditamento con el que podemos sacar el material, abrir la estructura que hicimos y poder dejarla que esté al sol para disminuir la humedad. Para verificar cómo varía la humedad podemos utilizar equipos, los que usaban en mi época y en épocas de mi papá, pues eran los Speedy, que eran equipos que funcionan con carburo para tener una medición rápida del contenido de agua en el campo. Hoy por hoy se utilizan las planchas estas al estilo House, donde podemos meter una muestra en el campo, metemos una muestra del suelo y ya electrónicamente nos dice cuál es el contenido de agua. Estas planchas o House las puedo hasta conectar en el vehículo, así como conecto cualquier dispositivo electrónico y tener una medición del contenido de agua en el sitio, que es sumamente útil para
revisar estos problemas de no conformidad y también para ayudar en la construcción adecuada de acercarnos a ese grado, ese contenido óptimo de agua, que es el que nos va a ayudar a maximizar la probabilidad de alcanzar el grado de compactación requerido con esa energía de compactación que nosotros tenemos establecida. Muchas gracias, ingeniero. Muy acertadas todas sus respuestas. Yo me despido y para poder continuar con el evento le doy pase a mi compañero Joseph. Adelante, Joseph. Gracias, Laura. Siguiendo con la programación, ingeniero, ¿podría por favor dejar de compartir su pantalla, por favor? Sí. Okay, muchas gracias. Y a la vez, si tuviera algunas palabras finales para nuestros asistentes. Sí. Bueno, nuevamente, agradecido por esta invitación, me siento honrado. Es un placer haber compartido con ustedes. Una felicitación muy importante a estos estudiantes de la Universidad San Marcos en Perú, y a todos los que están aquí tomando este domingo, que es un día de descansar, de ver ahorita la Copa América. Por ejemplo, suerte para todo Perú, y para nosotros también, por supuesto, en Venezuela. Y de verdad que les ofrezco pues mis mejores deseos de éxito, de prosperidad, y que estamos a la orden. Ahí tienen mi correo, cualquier cosa que me quieran escribir o consultas que me quieran hacer adicionalmente. A todos los participantes, pues mis felicitaciones y que sigan adelante. Estoy muy complacido. Y hasta pronto y siempre a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, estimados participantes, los que pueden encender sus cámaras, por favor, para tomar la foto respectiva de la conferencia de hoy. Ok, vamos a esperar unos segundos a ver para que todos puedan encender. Ok, vamos a tomar entonces la foto respectiva. Listo. Le agradecemos a los participantes por haber encendido sus cámaras. Las fotos ya han sido tomadas. Muchas gracias. Y de igual manera, le agradecemos al magíster ingeniero Freddy Sánchez Leal por esta gran ponencia, a la familia de ESVIAL por su gran trabajo y a todos nuestros asistentes presentes, por supuesto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Y los invitamos a la siguiente jornada de conferencia que comenzará en breve, en unos momentos, y que estará a cargo del magíster ingeniero Renzel Hernández Saturno, cuyo tema de exposición será Fundamentos de estabilización multiyónica del terreno y construcción de pavimentos económicos. Pero para esto vamos a hacer un receso, por lo que vamos a cortar la transmisión por Facebook, y para los participantes que se encuentren en Zoom, si así lo desean, pueden permanecer en la sala. Yo me despido y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.